Texto muy simbólico, un texto muy apropiado para esta tarde. ¿De acuerdo? Los que tienen hojitas, los que no, mucho gusto. Va. Empezamos a leer. Número 1. Dos hombres. Uno, mujeres. Hombres, dos. Mujeres. Hombres. Mujeres. Hombres. Un aplauso para las mujeres. Es cierto que son más, pero los hombres hablan más fuerte. Bueno, miren, es un texto muy importante el que acabamos de leer y viene al pelo en los 45 años de los pequeños, y yo siempre agrego las pequeñas, los pequeños y las pequeñas. Es un texto que nos pone de frente a una cuestión muy importante en la fe. Lo que el Señor nos quiere decir hoy, después de 45 años de que a través del Padre Piacentini suscitó esta experiencia de Dios que ha convocado a tantos hombres y tantas mujeres a encontrarse con el Señor, con el Evangelio de Jesucristo, y como dicen ustedes, en esos días de luz en los que se encontraron de manera personal con el Señor. Es un texto emblemático, es un texto con un profundo sabor bíblico del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Para nosotros que escuchamos, para los discípulos que escucharon al Señor, este discurso que encontramos en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, no es nada nuevo lo que Jesús les dijo. Eran hombres y mujeres que estaban en contacto con la tierra, con el cultivo de la vid. Ellos miraban crecer la vid, desarrollarse, dar frutos, y también se alegraban en el tiempo de la cosecha. Es decir, es un ejemplo de la vida diaria que nos va a revelar un mensaje con grandes y muy profundas dimensiones. Si se han percatado, en los primeros 9 versículos del capítulo 15 que hemos elegido, al menos se repite 8 veces el verbo permanecer, y en total en el capítulo 15, 11 veces. Por lo cual no le vamos a buscar más ruido al chicharrón. El mensaje principal del capítulo 15 del Evangelio de San Juan
a partir de la imagen de la vid, una imagen con la que los discípulos y los contemporáneos del Señor estaban bastante familiarizados, la palabra clave, el mensaje clave es permanecer. Ustedes han permanecido 45 años. Unos llegaron antes, otros después. Unas ya están más viejillas, otros están más jóvenes. Pero todos celebran de igual manera el don que Dios nos ha dado y que ha permanecido a lo largo de 45 años y seguramente muchos más. Hay una frase en el texto que acabamos de escuchar que seguramente a los oídos de los discípulos se volvió un poco incomprensible, y nuestra tarea esta tarde es desentrañar el sentido de esta frase. Jesús les dijo: permanezcan en mí, ustedes en mí y yo en ustedes. Es una palabra que nos recuerda un texto inmediato a esto, que lo encontramos en Juan 14:23. Cuando Jesús también les dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra. Mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Ustedes en mí y yo en ustedes es la frase que tenemos que desentrañar para comprender qué es lo que el Señor les dice hoy a los pequeños a 45 años de su fundación. Pero vamos por partes. Primero con los personajes de esta alegoría de Jesús. Porque Jesús hace algo extraordinario y no es novedad en el Evangelio de San Juan. Lo hará en otros textos y lo hará de otra manera. Pero el primer personaje de esta alegoría es Jesús mismo. Él es la vid verdadera. Jesús desde niño fue educado en la tradición religiosa de su pueblo. Y él trató de comprender lo que los escritos antiguos y los profetas decían de su pueblo y cómo definían a su pueblo. Y los profetas y los escritos antiguos decían que Israel era una vid, la vid que el Señor plantó. Y lo extraordinario de este texto del capítulo 15 de San Juan es que Jesús ya no se refiere a su pueblo como la vid, sino que Él se apropia de esta imagen. Yo soy la vid, la verdadera vid, no el pueblo que falló, no el pueblo desleal, no el pueblo que con frecuencia se apartaba de las enseñanzas del Señor. Yo soy la vid verdadera significa yo soy aquel a través del cual Dios hace fecundo al mundo. Yo soy aquel a través del cual Dios derrama bendición en el mundo. Yo soy aquel a través del cual Dios da vida al mundo. Esa es la diferencia. En la antigüedad, Israel era la vid del Señor, la vid que el Señor plantó, pero que no le dio uvas y que cuando se las dio agrias o amargas. He aquí que viene la verdadera vid, a través de la cual Dios da fecundidad al mundo. Dios da
vida al mundo. Yo soy la vid, dice el Señor. Nos recuerda, por cierto, el Salmo 80, en el versículo 9, cuando Dios se refería a su pueblo como una viña que arrancó de Egipto y después la plantó en la tierra prometida. Nos recuerda también el capítulo del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 7. Es la imagen extraordinaria a través de la cual Dios habla de la relación con su pueblo. Él preparó un terreno. Él cuidó e hizo todo lo que pudo para que le diera los mejores frutos. Pero cuando vino a buscar frutos en la vid que es su pueblo, no los encontró. Y como decía anteriormente, cuando los encontró ácidos o amargos. La vid que él plantó, la vid que él cuidó, la vid que él protegió, no le estaba dando los frutos que él esperaba, que es el gran reproche de Dios a su pueblo. El Señor plantó una vid, la cuidó, la protegió, y cuando fue a buscar frutos, no encontró. Cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, habla de que Él es quien al final hace producir los frutos que Dios espera encontrar en cada uno de nosotros. Otro personaje es el viñador, que en el texto que acaban de escuchar leímos como el labrador. ¿Quién es el viñador? El Padre. Ya tienen las hojitas ahí, válgame Dios, léanlas. ¿Quién es el viñador? El Padre es el viñador. Él es el que cuidó de esta vid. Él es el que se la compró. Él es el que la protegió. Es el que la vigiló. Y es el que también encuentra o quiere encontrar frutos. Los frutos que Él espera de la vid que Él se compró. Él es el que ha cuidado de este pueblo. Él es el que ha concentrado su atención en este pueblo. Él es el que ha dedicado empeño para hacerla crecer, para hacerla madurar y para hacerla fructificar. Hasta aquí parece que todo va muy bien, hasta que llegamos al tercer personaje. ¿Quién es el tercer o quiénes son los terceros personajes? Los sarmientos. ¿Quiénes son los sarmientos? No sarmientos. Sarmientos. ¿Quiénes son los sarmientos? Nosotros, pero en la planta, ¿quiénes son los sarmientos? Porque es una palabra que casi no utilizamos. ¿Qué son? Las hojas. Lo que está unido al tronco de la vid. Esos son los sarmientos. Nosotros somos los sarmientos. Mira, de los sarmientos se dicen dos cosas. Son las ramas que dan fruto, o son las ramas que no dan fruto. Nosotros somos los sarmientos de la vid. Y aquí hay dos cosas importantes. Hay ramas que dan fruto y hay ramas que no dan fruto. Hay ramas que son arrancadas y hay plantas o hay ramas que solo son podadas. Se trata de descubrir en qué medida nosotros hemos permanecido para saber de qué tipo de rama somos. O eres rama infecunda que no ha dado los frutos que el Señor esperaba encontrar, o eres rama fecunda, pródiga en frutos.
Y eso es muy importante ahora que ustedes celebran sus 45 años. A los 45 años, los pequeños son ramas infecundas o son ramas fecundas. Hay que ver, hay que ver. La diferencia está en que se da fruto o no se da fruto. Porque el criterio para conocer la planta buena de la planta mala es que la planta buena da frutos buenos y la planta mala da frutos malos. ¿Qué plantas son los pequeños? Eso cada uno lo va a contestar. Pero mira qué interesante, porque la alegoría que Jesús utilizó para hablar de que Él es al fin y al cabo quien da la fecundidad, menciona que la tarea del viñador o del labrador, como también leíamos en el texto, consiste en dos cosas. Una de ellas es muy radical. La primera obra del Padre como viñador es cortar, arrancar la rama que no da fruto. Pero resulta que en la iglesia, aquí en La Paz, no digo en sus iglesias, pero resulta que en nuestros movimientos, en los otros movimientos, no en los pequeños, a veces nos conformamos con ser solo ramas. Pero la advertencia es muy clara, que el evangelio no es para entretener a nadie, que el evangelio no es para sentir bonito, que el evangelio no es para sobarle el lomo a la gente. Porque aquí hay dos cosas, a ustedes y a mí. O nos cortan o nos podan. No hay otra. No se puede permanecer sin ser cortado o ser podado. Y de cualquier manera, este proceso es un proceso doloroso. Determinante en un caso y en el otro con capacidad de regenerarse y producir vida nueva en orden de dar nuevos y mejores frutos. Permanecer por permanecer no tiene ningún sentido. Al Señor le desespera, y tan le desespera que una de las acciones del viñador es arrancar. Móchalo de una vez. No se vale ocupar un lugar inútil. ¿Se acuerdan? La otra parábola, la de la higuera estéril. ¿Para qué ocupa un lugar inútilmente? ¿Cómo nos hace falta esta radicalidad? Nuestras iglesias, nuestras comunidades, nuestros movimientos con frecuencia se transforman en un hospital donde la gente solo va a quejarse, donde la gente solo va a que la contenten, pero no quiere producir. Y nuestra vocación cristiana, según el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, es producir. Y a veces todos producen, menos la iglesia produce. Y la iglesia es una empresa del Señor. Y si algo queda claro en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, es que el Señor quiere frutos. Quiere frutos. Los he destinado para que den frutos y su fruto permanezca. No para contentarlos, no para entretenerlos, no para sobarles el lomo y no para venir año tras año a celebrar un aniversario más del movimiento de los que no vinieron.
el viñador tiene dos acciones concretas. Y tú y yo, o somos cortados o somos podados. No hay de otra. La segunda obra de Dios es limpiar las ramas que sí dan fruto. ¿En qué consiste esta acción? Él limpia nuestra rama para que los que den fruto den más todavía. Y a todo el que es limpiado y todo el que es podado está capacitado para que le vengan más dones, y entonces tiene mucho más. Lo propio del discípulo del Señor es estar siempre dando más y mejores frutos. Ahora nos preguntamos, ¿cómo realiza el Padre, que es el viñador, esta acción de podarnos? Esta acción de limpiarnos. ¿Cuál es el instrumento? ¿De qué se vale? ¿Cuál es el medio para limpiarnos o podarnos? Hebreos 4:12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Dice muchas cosas. Pero lo principal que dice es que su palabra es más cortante que una espada afilada de doble filo. Es la palabra de Dios. El confrontarnos con esa palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestra vida y hasta lo más profundo de nuestro corazón, que realiza esa limpieza y empieza a quitar aquello que en nuestra vida, que en nuestro movimiento, que en nuestro discipulado no nos permite dar los frutos que Él espera encontrar. Por eso es muy importante el encuentro con la palabra. Hebreos 4:12. Su palabra es penetrante, es cortante. El discípulo del Señor, el que quiere dar frutos, el que quiere dar más frutos, tiene que estar confrontándose constantemente con esta palabra que ilumina, esta palabra que corrige, esta palabra que exhorta, esta palabra que anima, esta palabra que consuela, esta palabra que corrige, esta palabra que advierte, esta palabra que purifica. En la palabra de Dios somos purificados para dar abundantes frutos, y los frutos que Él espera encontrar en todos, y de manera especial en los pequeños que celebran hoy 45 años o en estos días. Amén. Amén, pues. O somos cortados o somos podados. Cuando Dios realiza esta obra en nosotros, hay dos frutos importantes. ¿Cuál es el primer fruto? La oración eficaz. Pero vamos a ver qué significa la oración eficaz. Porque hay una frase que dice, y la leo textualmente: mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, ¿qué dice? Pidan lo que quieran y lo conseguirán. ¿Qué significa esta frase de Jesús? Porque es una promesa. Pero es como el tema de la cruz, ¿no? Cuando nosotros hablamos del tema de la cruz en el cristianismo, creemos que todo dolor y sufrimiento es cruz.
Me duele una oreja. Es la cruz que el Señor me dio. ¡Qué simpleza! Vino mi suegra en el verano. ¿Qué cruz me dio el Señor? Pues sí, es una cruz pesadita, muy pesadita, pero no es cruz. Me tropecé y traigo un dedo hinchado. Es el dolor, es la cruz que el Señor me dio. El cura que nos mandaron en la parroquia, qué cruz tan pesada. No malbaratemos. La cruz significa el dolor que yo tengo que pagar por ser discípulo y dar testimonio de Jesús. Me duele ser testigo del Señor. Me duele ser discípulo suyo. Y a veces me duele hacer su voluntad, aunque la haga, y su palabra. Es la cruz del discipulado. Aquí es algo semejante también. No es cualquier oración. Pidan y lo que pidan se les dará. Al estilo protestante. Quiero un yate. Ay, el Señor me va a dar un yate. Quiero ser millonario. El Señor me va a hacer millonario. No, mira qué hermoso el sentido de lo que Jesús está diciendo en este capítulo 15. Dice que un fruto de ser podado, de ser purificado, de que el Señor constantemente esté arrancando de nosotros lo que no permite que seamos fecundos en la fe, fecundos en la misericordia, fecundos en la santidad, fecundos en la vida nueva, nos produce un gran fruto en nosotros, y es la oración eficaz. Pero ¿cuál oración? Primero, tendríamos que decir, ¿cuándo la oración es eficaz? Y en ese sentido también volvemos a la palabra de lo que significa permanecer. Uno, cuando nuestra vida está en sintonía con lo que Dios quiere, pide lo que quieras y se te concederá. Dos, cuando vivimos lo que Jesús nos ha prometido en su buena nueva. Y tres, cuando llevamos a cabo su obra en el mundo. Escucha, la oración eficaz es un fruto del proceso de purificación y limpieza que el Señor hace en nosotros, y la oración es eficaz cuando se cumple con estos tres requisitos. Primero, vivir lo que Jesús nos ha prometido. Segundo, estar en sintonía con la voluntad de Dios. Y tercero, llevar a cabo su obra en el mundo. Porque sería muy fácil. Entonces Dios sería un mago fantástico. Y al estilo protestante diríamos lo que se te antoje, como si Dios nos hubiera dado una varita mágica y lo que tocáramos lo hiciéramos realidad. No, la oración es eficaz cuando nosotros estamos en sintonía con la voluntad de Dios y cuando realizamos la obra de Dios en el mundo. Entonces nuestra oración se vuelve eficaz. Y es oración eficaz, no, escucha bien, no aquella a través de la cual yo quiero arrancarle a Dios el poder para que Él haga lo que yo quiero. Ojo con esto. Sino
que se realice lo que Él nos prometió. Mira qué hermoso sentido de esto. Cuando nosotros oramos eficazmente como fruto de la acción purificadora de Dios en nuestra vida, oramos eficazmente no cuando pedimos que Dios haga lo que yo quiero, sino cuando nosotros le decimos: realiza lo que tú prometiste, realiza tus promesas, las promesas de Dios. Por eso la oración eficaz no se refiere a cualquier oración, se refiere a aquella que implora la fecundidad en la misión. Haznos fecundos en la misión, que se realice tu obra en el mundo, que todos los hombres y todas las mujeres se sientan convocados a una nueva relación con Dios, que en las relaciones entre nosotros podamos vivir como verdaderos hermanos, hijos de un mismo Dios. La oración es eficaz cuando le pedimos a Dios que le dé fecundidad a nuestra misión. El segundo grande fruto de la limpieza que Dios realiza en nuestra vida, ¿sabes cuál es? Glorificar con el testimonio. Y glorificar con el testimonio es que los que nos vean, los que conviven con nosotros, aquellos que perciben nuestra vida, los que están cerca de nosotros, puedan dar gloria a Dios y decir: yo he visto a Dios en él. Dios está en su vida. Glorificar a Dios significa que Dios está actuando en mí y que los demás pueden percibir a Dios en mí. Esa es la obra de glorificación. Por eso yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, gracias, a cada uno de ustedes, ¿están dispuestos los pequeños hermanos y las pequeñas hermanas en permanecer en Dios? La gran invitación que Dios nos hace a cada uno de nosotros es permanecer en su amor. ¿Podrán los pequeños permanecer 45 años más dando los frutos que Dios espera recibir de nosotros? Les pregunto. Bien, vamos ahora a leer las preguntas que aparecen al final de su hoja. A la voz de 3 las vamos a leer y las vamos después a compartir como un momento para retroalimentar el tema de hoy. Léanlas en voz alta. Ahora quisiera que todos cerráramos nuestros ojos, así como lo hacemos a veces. Pensemos en este texto, el texto que el Señor nos regaló para celebrar estos 45 años. Y le digamos al Señor:
Señor, cada uno en su mente, en su interior. ¿Soy yo acaso la viña que tú plantaste? Y el Señor me responderá, sí, sí lo eres. Y nosotros podemos preguntarle al Señor, ¿qué rama soy, Señor? ¿Soy una rama infecunda, estéril? ¿O soy la rama que ha estado dando frutos? Pero a lo mejor también una rama que se ha cansado de dar frutos. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Y qué es lo que me estás pidiendo en este momento? Para mí, para mi grupo, para mi movimiento. ¿Quieres, Señor, que yo dé más fruto? ¿Necesitas quitarme algo? ¿Necesitas podarme? ¿Hay algo en mí o en mi grupo o en el movimiento en el que participo que está obstaculizando para que mi fruto sea más y sea mejor? A estos 45 años de vida de nuestro movimiento, siguen siendo los frutos abundantes, siguen siendo los frutos dulces, jugosos, de vida nueva, de santidad, de amor, de compromiso. Queremos pedirte algo, Señor. Queremos que nos podes. No queremos que nos arranques del tronco de la vid que es tu Hijo Jesucristo, y del cual recibimos la savia que nos hace fecundos. Pódanos, Señor. Si en estos 45 años del movimiento de los pequeños hay algo que nos ha impedido dar frutos, pódanos, Señor, para que nuestro fruto sea abundante y sea mejor. Para que nuestra oración sea eficaz. Para que a través de nuestro testimonio los hombres y las mujeres te glorifiquen y puedan decir: en él, en ella, en ellos he visto a Dios. Dios se me ha manifestado. La gloria de Dios está en ellos, porque Dios actúa en ellos y ellos con su vida, con su palabra, con su testimonio, con su fidelidad y con su entrega, están glorificando a Dios, y por ellos son gloria de Dios. Padre, aquí estamos después de 45 años. La vid que tú plantaste por manos y por intercesión de tu Hijo Jesucristo. Él es la vid. Tú utilizaste un día al Padre Antonio Piacentini para sembrar esta vid en medio de tu iglesia. Que esta vid no se pierda, que dé frutos nuevos y abundantes. Que tienes que quitar, que tienes que cortar, de qué nos tenemos que deshacer, a qué tenemos que, Señor, renunciar, qué debemos atender, qué debemos corregir, qué cosas nuevas quieres suscitar en nosotros. Que así sea, Señor.
para que nuestro grupo, nuestro movimiento siga siendo una vid fecunda, hermosa, pródiga en frutos, y los demás cuando nos vean digan: gloria a Dios, Dios está en ellos y yo quiero estar con los que glorifican al Señor. Amén, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas, Señor.